Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Que el Señor los bendiga. Este domingo estamos ya el segundo domingo de agosto. El hecho es de que hemos estado pensando mucho en cómo está nuestro Perú y algunas naciones en Latinoamérica teniendo algunas circunstancias con respecto a gobiernos que a muchos no les agrada. Yo creo que debemos de específicamente ir al punto de la palabra, en donde el Señor nos permite ver allí qué es lo que deberíamos de hacer. Yo sé que necesitamos aprender muchas cosas, pero necesitamos saber cómo orar por la nación. Esto es muy importante y yo creo que ese saber cómo orar por la nación también nos debe llevar a nosotros a entender que nuestra nación
está en particular en una sola circunstancia clara. Esta y todas las naciones están en manos de Dios. ¿Y cómo hemos de orar por esta y cualquier nación en Latinoamérica o en el mundo, en donde estemos, en donde veamos que algo no está bien y que necesitamos que Dios haga algo? Pues somos un pueblo santo, un real sacerdocio. Estamos llamados a que Dios haga lo que Él ha dicho que va a hacer. Somos un pueblo que conformamos el reino de Dios, y el reino de Dios se hace presente con toda su esplendor, porque Él es el Rey. Y fíjense, nuestra base, lo que se llama la redención de la tierra, tiene una base, un fundamento en el que Dios mismo establece la forma como es que tenemos que hacerlo. Está en 2 de Crónicas 7:14. Si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ok, bueno, esto es importante. Necesitamos que nuestro territorio sea sanado, la tierra, el lugar donde estamos. Y yo buscaba concordancia a este pasaje, o sea, qué hombres, qué personas en la Biblia hicieron exactamente lo que había dicho la palabra al respecto. Entonces encontré lo que el profeta Daniel había estado haciendo en el particular. Daniel, en el capítulo 8, él tuvo una particular visita, ¿no? En donde él había estado teniendo una serie de visiones, y en Daniel 8:15 habla de que se le presenta un personaje allí. Entonces, en el tema del personaje que se le presenta, tenemos aquí, está delante de él, y permítame, estoy leyendo Daniel capítulo 8, verso 15, dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña esta visión. Miren, hay muchas opiniones de muchos teólogos, de muchos siervos, y algunos dicen, aunque está hablando entre ángeles. Bueno, hay que respetar sus opiniones, pero acá una cosa bien clara: en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová está visitando frecuentemente a los hombres grandes, así como visitó a Abraham, así como visitó a Moisés, como visitó a Josué, y visitó en cada oportunidad a diferentes jueces o profetas. Aquí vemos a Daniel, que es visitado por este personaje. Ahora,
El ángel de Jehová tiene mucho que ver con Jehová Sabaoth, con Jehová de los ejércitos. Y esto, quizás algunos siervos van a confrontar mi opinión, pero así como yo respeto su opinión, espero que respeten la mía. Pero es una sencilla, muy humilde mi opinión, pero lo que quiero resaltar aquí no es entrar en una discusión teológica de quién fue o quién no fue. Lo que quiero que entiendan es que cuando Daniel consideraba lo que había visto, o sea, estaba orando, estaba reflexionando, estaba meditando, escuchó la voz. Si fue un ángel, fue el ángel de Jehová o el Señor de Sabaoth, en cualquier modo, escuchó la voz que dijo: Gabriel, anda, enséñale. Y entonces vino cerca de donde él estaba y con su venida se asombró, ¿no? Y es ahí donde Gabriel empieza a hacer una cosa, le dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ok, y es aquí donde muchos siervos están pensando de que todo este asunto tiene que ver con el fin de los fines, o sea, el fin de todos los tiempos. Muchos no han estado relacionando que el fin se refiere al fin del tiempo decidido para el pueblo escogido. Ahora, no es que ellos hayan tenido un final, sino el fin de la era levítica ocurrida indefectiblemente en el año 70, 70 después de Cristo, terminó la era levítica, no más templo, no más sacerdocio, no más Jerusalén, no más Judea, todo el mundo fue desarraigado y despedido de esa zona, de manera que el fin tenía que ver con eso. Ahora, a esto ya por ahí se puede levantar otro polvo, otro ventarrón de polvareda de discusión teológica, pero no quiero entrar en eso, solo quiero que entendamos esto. Daniel era un hombre que buscaba entender la situación que vivía. Ok, yo estoy tratando de que entendamos, o sea, cómo es que tenemos que orar por la nación. Ok, si vamos a entender cómo vamos a orar por la nación, por tu nación, en donde tú estés, porque si estás viendo este video desde otra nación que no es Perú, igual puedes estar viendo una necesidad y así como Daniel estaba considerando lo que estaba pasando, estaba buscando entender, lecturar los hechos que estaban aconteciendo, él no lo estaba viendo a la luz de los sabios astrólogos persas y todo eso, no, él lo estaba viendo en la consideración de la palabra. Ahora, esto es muy importante porque en el siguiente capítulo, en el capítulo 9, Daniel, ¿no? Él sigue teniendo esa búsqueda, esa consideración de las cosas. Él está tratando de entender qué está pasando en el particular de lo que ocurre en su entorno. Y entonces Daniel 9 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, en la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros de los números de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Ok, aquí tenemos un aspecto muy, muy importante. Volví mi rostro al Señor, pero ¿cómo? Él empezó a mirar atentamente los libros. Y aquí estamos hablando de la profecía. Ok, nuestra realidad nacional, cualquiera sea nuestro país, tiene una realidad en la que hay una concordancia con lo que la palabra de Dios nos dice, nos habla, nos va a decir. De hecho que algunos no saben en qué parte de la Biblia está escrito el nombre de su país, y de hecho que algunos no lo van a encontrar. Nosotros en broma aquí en el Perú decimos Jerusalén, pero el tema es que la realidad que ocurre en cualquier nación es vista a la luz de la palabra, y Daniel estaba siendo muy entendido. Lo primero que se dio cuenta es que era el tiempo del cumplimiento de la profecía que había sido lanzada en Jeremías, que hablaba de que había de cumplirse 70 años, ¿no? Entonces aquí Daniel estaba claramente entendiendo esto. Yo creo que tenemos que ser hombres y mujeres que leemos la palabra de Dios y ver a la luz de la palabra de Dios qué está pasando en la nación. ¿Ok? ¿Qué estamentos están mal? ¿Qué parte del gobierno de la nación, de los poderes, tanto ejecutivo, el legislativo, judicial, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? Tenemos que ver a la luz de la palabra y a la luz de esto darnos cuenta que está pasando algo que ya en la Biblia Dios nos había dado una manera de salir de este problema. Por eso que el Señor claramente lo dice en Crónicas. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahora, esto tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Si vamos a orar es porque nosotros hemos buscado el rostro del Señor, y hemos buscado el rostro del Señor para entender cabalmente lo que en su palabra está escrito. Porque miren, una cosa es la palabra del Señor que está ahí escrita, pero también nos lleva a entender lo que entre líneas Dios está pensando. Dice que innumerables son los pensamientos de Dios, pero su palabra es contada. Y esto es verdad. Lo que necesitamos allí es que nuestro ejercicio de lecturar nuestra historia como nación debe ser importante. Debemos de estar muy bien percatados de qué es lo que está pasando en nuestra nación cada vez que está pasando todo este hecho que buscamos. Nos vamos a arrepentir, nos vamos a convertir de nuestros malos caminos para que Dios oiga desde los cielos. ¿Ok? ¿Cómo lo hizo con Daniel? Miren, vamos al texto mismo. Cuando se volvió su rostro a Dios, buscándolo en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza, ¿no? Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo lo siguiente. Y esto es importante, hermanos. Fíjense la pauta que nos da Daniel, cómo está orando.
Él está orando de sí mismo, de todo corazón por él, pero por su familia, por su, llamémosle la tribu de la que él pertenecía, pero también a la nación de su pueblo. Y dice, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. O sea, no dice, ellos han pecado, Señor. No. O sea, ok, tú estás evaluando. Aquí está el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. No vas a decir, Señor, ellos han pecado. Acá Daniel está involucrado. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Fíjense, hay un problema. Cada nación tiene responsabilidad delante de Dios en cuanto a lo que significa su perfecta voluntad de Dios y sus mandamientos. Aunque la nación, por un lado, se haya autonombrado una nación ajena a la religión, como pasa en Centroamérica actualmente con algunas naciones, el Perú y otras naciones de Latinoamérica todavía en su constitución está basado en un credo cristiano. Entonces, estamos de una u otra manera siendo afectados. O sea, el tema es que el cristianismo cree que la Biblia es la palabra de Dios y esto es importante. Ahora, salvo de que hayan algunos que por ahí salen con argumentos de que no creen que la Biblia es la autoridad máxima, sino una persona en un orden clerical, ya esas son opiniones. Pero al margen de esas opiniones, como cristianos en forma personal, responsables delante de Dios, tenemos que tener obediencia a los mandamientos de Dios. Y la nación, por lo tanto. Dios va a ministrar un cuerpo, un grupo, una iglesia, como a una persona, pero también va a ministrar a un pueblo como a una persona y a una nación como a una persona. Entonces aquí está el hecho de que nosotros entendemos el particular hecho de que si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Entonces, el pueblo de Dios es el que está siendo consciente de esto y es el que está diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en su nombre hablaron a nuestros reyes, o sea, a nuestros presidentes, a nuestros príncipes, o sea, a nuestros congresistas, a nuestros padres y a todos los jueces y a todo el pueblo de la tierra, a toda la gente que forma parte del gobierno y toda la gente que forma parte de la nación. Ok, hay hombres que han advertido, que han dado sus opiniones, pero hay gente que no ha hecho caso y no le importó. Y terminamos en un resultado diferente al que realmente hubiera sido la perfecta voluntad de Dios. Entonces, allí tenemos que entender que nosotros vamos a hacer una oración representativa. Estamos haciendo redención de la tierra, porque nosotros nos estamos identificando con la nación. Estamos involucrados en el hecho de saber que hemos hecho mal. Ok, algunos van a decir, no, pero tenemos que sujetarnos a las autoridades, porque ellas han sido puestas por Dios. Es cierto, hay muchas de nuestras autoridades que pueden haber sido puestas por Dios, pero cuando nos damos cuenta de que
es realmente Dios el que ha sido el que ha puesto a las personas. No, no, esto ha sido resultado de cosas amañadas. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucha claridad, pero aún con todo ese asunto, necesitamos entrar en una responsabilidad personal y corporativa. Yo y mi nación. Yo pido perdón por mi nación, Señor, porque hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas y no hemos obedecido la voz de tus hombres enviados, tus profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros gobernantes, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y no les hicimos caso. ¿Ok? Daniel está siendo muy claro en esto. Yo quiero que sigamos viendo cómo Daniel oró. Dice, tuya, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. O sea, Dios siempre va a estar viendo las cosas rectamente, y lo que es correcto, y lo que no es iniquidad, porque la justicia es lo opuesto a la iniquidad. Y como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras de donde los has echado a causa de tu rebelión con que se rebelaron contra ti. Ok. Hay mucha gente que está involucrada aquí, ¿no? Acá está hablando de Judá, de Jerusalén, de Israel. Acá estamos hablando de tu localidad, de tu ciudad, de tu departamento, de tu gobernatura, de tu nación. Ok, estamos nosotros entendiendo que Dios va a atender esa necesidad. Y dice Daniel 9:8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Entonces, aquí estamos en la aplicación de lo que Daniel conoce que está escrito en Crónicas, ¿no? En Crónicas específicamente dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare. Él está entendiendo esto. Ya hay un pueblo que lo sigue. En el caso de Daniel, yo creo que él solo no fue el único que oró por Jerusalén, por Judá. Fue un grupo de gente que lo respaldaba. Congéneres, connacionales, están en el exilio, pero están orando para que Dios haga algo. Y Dios escuche su oración. Y entonces él mismo va a ver que la misericordia de Dios se va a manifestar poderosamente. Ahora, yo creo que necesitamos entender a la luz de la palabra de Dios que en nuestra nación los poderes del Estado se están alineando o no a la palabra de Dios. Los reyes, o sea, los gobernantes, ¿se están alineando o no? ¿Los jueces se están alineando o no? ¿Los congresistas se alinean o no? Los alcaldes, los gobernadores, ¿no? ¿Se alinean o no? Aún podemos ver en nuestra iglesia local, ¿no? Los encargados, los hombres mortales puestos por Dios ahí, sean pastores,
sea pastora, sean profetas o apóstoles, quienes están en el gobierno de la iglesia local, están alineados o no. O sea, si nosotros viéramos que no hay un alineamiento con la palabra de Dios en los niveles que sean, necesitamos nosotros, que somos el pueblo de Dios, el pueblo sobre el cual el nombre del Señor es invocado, y nosotros oramos, buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, ¿ok? Para que esta nación cambie, tienes que cambiar tú primero. Tienes que aprender a orar, a saber cómo tenemos que orar. Si cometiste el error de hacer una mala decisión en el tiempo que tocó las elecciones y todo eso, asúmelo, pide perdón, arréglalo. Si tú has tenido un caminar erróneo en el área de tu trabajo, de tu familia también, y acuérdate que Dios no bendice cuando andamos mal con la familia, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los padres. ¿Cuál es tu situación? Algo tenemos que arreglar. El hecho es que nosotros afectamos nuestra tierra, porque el Señor va a oír desde los cielos y va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Lo está diciendo claramente, ¿no? Él sana la tierra cuando tú, en particular tú, has hecho cambios. Afectas la tierra y afectas la familia, afectas a los hijos, a la esposa, a los hermanos. Lamentablemente lo hacemos y tenemos que cambiar. Imagínate todo lo que significa el hecho de que tenemos que orar con esa conciencia. Daniel oró de esa manera, ¿no? Entonces, Daniel estaba atento a que Dios esté escuchando. Mira, de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, ¿no? El tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas, ¿no? Todo Israel traspasó su ley, o sea, toda mi nación traspasó su ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, ¿no? Y aquí viene esa parte en la que algunos, a son de broma, dicen Jerusalén, ¿ok? Hay una conciencia de que en nuestra nación no se ha hecho las cosas bien, pero Daniel está orando igual. Él quizás no lo hizo, lo hicieron sus padres, lo hicieron sus tíos, abuelos, quienes hayan sido personas de gobierno y hasta quienes fueron los reyes y los príncipes en su nación. Hicieron las cosas mal y por eso fueron llevados cautivos y fueron alejados de Jerusalén. Y está él allí consciente. Yo creo que necesitamos ver que Daniel está bien claro en que se cumpliera la promesa de hacer regresar al pueblo de Dios a la tierra natal. Y esto es muy, muy importante.
O sea, había promesa de Dios. Y yo te quiero decir algo. Hay promesa de Dios para Perú. Ya Dios ha hablado a través de sus profetas. Lo ha dicho varias veces a través de muchos profetas. Levántate, resplandece. Y lo está hablando a Perú. ¿Cuántas veces hemos escuchado profecías como la de Han Kuhneman, que habla sobre Perú, que viene un tiempo de lluvias y algunos lo interpretan lluvias de bendición, otros ven de que hay una Débora que se levanta en esta nación? No están en claro si se refieren a que va a ser una gobernante mujer o va a ser una mujer que va a tener una labor predominante y determinante en esta nación. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos palabra de Dios que ha sido soltada para bendecir esta nación. Y bueno, Daniel sabía que había palabra que estaba allí determinada y que solamente el Señor iba a cumplir, ¿no? Entonces, él es consciente de que no se había orado adecuadamente. Dice: conforme está escrito en la ley Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades, o sea, de nuestras iniquidades, y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, sobre tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son oprobio a todos alrededor nuestro. ¿Ok? Tu nación está siendo un oprobio. Ha pasado, como ocurre, que en las noticias internacionales hay un descrédito para tu nación. Muchos de nosotros los peruanos podemos entender eso. Pero miren, lo que haya pasado tiene que verse a la luz de la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios va a escucharnos. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo sobre el cual el nombre del Señor es invocado. Y el Señor va a escuchar tu oración. Tú eres hombre, mujer de Dios, que va a pedir por esta situación que estamos viviendo en nuestras naciones. Entonces, Daniel en el 9:17 dice lo siguiente. Me gusta cómo él va cerrando la oración. Dice: ahora pues, Dios, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, ¿no? Y porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiamos en nuestras justicias, sino que en sino en tus muchas misericordias. Ok, nuestra confianza no está en lo que podemos nosotros ser buenos, sino en la misericordia de Dios. Oye, Señor, oh Señor, perdónanos, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, aquí tenemos esa tremenda oración que hace Daniel, ¿no? Yo creo que
aquí vemos que Dios responde a Daniel. Y fíjense lo que le dice. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿no?, nuevamente aparece, ¿no?, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Mire, si hay algo que yo he podido entender en lo profundo de haber estado cubierto bajo las alas del Señor, es cuánto Dios nos ama. Iglesia del Santuario, Dios te ama. Tú que estás escuchando esta grabación, aun si estás ahí en vivo, presente, Dios te ama mucho. No tienes idea del amor de Dios, es inmenso, es grande. Y es el mensaje que Dios me dio cuando yo ya fui dado de alta y pude acercarme a ustedes. El decirles: Dios te ama. Y Dios te ama mucho, te ama con un amor que no te lo puede dar un ser humano. Nos ama, hermanos, nos ama más de lo que podamos nosotros entender. El Señor me cuidó tanto en todo ese periodo de delicadeza. Y Dios sabe que nosotros somos personas a quienes el Señor va a enviar su palabra de respuesta. Yo creo que Gabriel y aún Miguel, que aparece en el siguiente capítulo, en el capítulo 10, y está el mismo Señor de Sabaoth, el mismo Señor presente allí. Tanto Gabriel como Miguel están siendo presentes en el tema de la revelación de Dios, del hecho de que Dios está trayendo una luz a su pueblo. Yo creo que estamos en un tiempo profético de declarar de que Dios está escuchando a su pueblo, a su nación que dobla sus rodillas en buscar, pedir perdón por los diferentes niveles en el gobierno, en la nación, en el Estado, en el pueblo, porque nosotros lo representamos. Cristiano, tú no te das cuenta de la investidura que tienes como cristiano, que estamos por encima de los partidos políticos, que estamos por encima de un sector de gente. Tenemos una autoridad tan grande delante de Dios para pedir que se cumpla el 2 de Crónicas 7:14 y que traiga al Señor esa sanidad a esta tierra en los niveles de ejecutivo, legislativo, judicial, en todo el aparato estatal, en todos los estamentos de gobierno, o sea, gobernaturas, alcaldías, subprefecturas, etc. Todos tienen que estar en la mano de Dios.
porque el pueblo de Dios tiene que orar. Como cristianos tenemos que reconocer que no hemos orado lo suficiente para que el Señor esté cuidando nuestra nación. Y no estoy hablando de Perú, estoy hablando de la nación a la que tú pertenezcas. Hay muchas cosas que tenemos que entender y asumir y responsabilizarnos y pedir perdón y empezar la etapa en la que Dios va a traer una luz, un entendimiento. No sé si es el mismo Ángel Gabriel que va a venir y te va a traer luz y entendimiento. No sé si es el Señor mismo el que se va a presentar a ti y te va a decir que está junto con Gabriel, con Miguel, luchando por Persia, por Grecia, para que eso no te esté afectando. ¿Ok? Lo que yo sé es que Dios está contigo. Lo que yo sé es que Dios está atento a tus oraciones. No te olvides, Dios está queriendo cumplir esta promesa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo quiero que sane nuestra tierra. Tú quieres que Dios sane tu tierra. Ya no es solamente una nación, Latinoamérica, que tiene que ser sanada. Creo que estamos en este momento y en el momento más adecuado para buscar el rostro del Señor. Así como lo hizo Daniel, tenemos que saber cómo orar, ¿no?, por nuestra nación. Tenemos que entender que orar por nuestra nación es muy importante y es algo que Dios está buscando que tú hagas. Levanta tu mano y ora conmigo. Dile: Señor Jesús, necesito que guíes mi clamor, el buscarte en oración, en buscar tu rostro, en buscar tu palabra, en entender, Señor, todo lo que tú has prometido para mi nación. Y vas a orar conmigo, Señor. Me vas a ayudar. Tu Espíritu me va a guiar a toda verdad, porque tu palabra lo dice. Y me vas a guiar a saber cómo orar, así como lo hizo Daniel. Tú me usarás a mí. Harás que yo me levante así como Daniel, como un hombre, una mujer de Dios involucrado en buscar tu rostro y en hacer de que tú perdones desde los cielos, oyéndonos, perdonándonos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, y vas a sanar nuestra tierra. Gracias, Señor, porque hoy se cumple el tiempo. Así como se cumplió con Daniel el tiempo de las 70 semanas, de los 70 años que estuvieron exiliados en Babilonia, y era tiempo de que tú restaures la santa ciudad. Señor, es tiempo de que tú restaures esta nación. Y es tiempo, Señor. Y cumple, Señor, el deseo de tu voluntad con nuestras naciones en Latinoamérica. Gracias, bendito Rey. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. En nombre de Jesucristo, gracias. Ok, ahora, tú quieres entregar tu vida a Cristo. Yo quiero guiarte en una oración para que tú le digas algo especial. Dile: Señor Jesús. Repítelo conmigo. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona mis iniquidades. Límpiame, Señor. Haz que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y trae sobre mí tu Espíritu Santo para que me guíe toda verdad. Y dame la convicción de que soy tu hijo, tu hija. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta última oración por primera vez, escríbenos a minsantuario@yahoo. Síguenos
en la página en la que estás escuchando esta prédica. Y si conoces a alguien de la iglesia Santuario, acércate a esa persona y coméntale que has hecho esta oración por primera vez. Estaremos con mucho gusto respondiendo tus preguntas para que tus interrogantes sean absueltas. De hecho que no lo sabemos todo, pero podremos por lo menos ayudarte a desarrollar una vida de comunión con Dios, guiándote por un camino que hemos seguido nosotros antes. Que el Señor los bendiga, que el Señor traiga bendición en esta semana, una bendición mayor para todos ustedes. Iglesia del Santuario, oren con fervor, sabiendo de que Dios está escuchando y desde los cielos Él va a oír, desde los cielos Él va a perdonar nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades y va a sanar nuestra tierra. Que el Señor nos bendiga. No se olviden de ser hombres y mujeres fieles a Dios en toda la dimensión de su adoración, porque le adoramos en muchas dimensiones, con nuestro tiempo, con nuestras decisiones, con nuestras posesiones, con todo le adoramos a Dios y declaramos que el Señor trae bendición sobre todos y cada uno de nosotros. Que el Señor añada bendición en tu vida, en el nombre de Jesucristo, y decimos amén.